somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Mariano, contame, ¿qué edad tenías vos en 2001? ¿Y cómo fue que un poco también desde ahora, digamos, si vos decís, Mariano Pacheco, 2001, ¿dónde te ves? ¿Qué haces pensando en 2001? Si fuera una fotografía primero. Bueno, yo para diciembre del 2001 tenía 21 años recién cumplidos. Y me veo, bueno, metido de cuerpo entero en el proyecto político en el que participaba en ese momento, que era el Movimiento de Trabajadores Desocupados, que formaba parte ya en ese momento de la coordinadora Aníbal Verón. Y cuando digo me veo de cuerpo entero metido en ese proyecto político es porque nosotros, un grupo de compañeros y de compañeras, entre quienes también se encontraba Darío Santillán, hicimos una opción política a fines del año 99, que era que nuestra militancia pasara por los movimientos de desocupados, por la organización territorial, y por lo que empezaba ya a denominarse como los nuevos emergentes sociales, y nosotros ya éramos militantes políticos. Entonces, toda nuestra vida pasó a estructurarse en función de esa decisión política. No éramos pibes que íbamos al barrio, como muchas veces sucedió en distintos periodos de la Argentina, sino que éramos pibes y pibas que estábamos en los barrios, como en el caso de Darío, que militaba en el propio barrio en el que se crió, en Don Orione, o que nos insertábamos, como el resto, viviendo en esos barrios, ¿no? Nos armábamos una pequeña casita o alquilábamos alguna pieza o algún lugar y participábamos de los movimientos y participábamos de su vida integral. Por ejemplo, yo me vestía con ropa del roperito, ¿no? Que tenía el MTD. A los mediodías comía en el comedor. Mis ingresos para poder subsistir cotidianamente no provenían de mi familia, no me bancaba mi familia para que militara, digamos. Yo tenía mis ingresos por lo que entonces era el Plan Trabajar, que fueron un poco las primeras políticas de Estado que surgen a mediados de los 90 con el menemismo, un poco como sigue hasta hoy, ¿no? Contraprestación laboral o tipo de actividad comunitaria, X cantidad de horas por día, hoy son salarios sociales complementarios, ¿no? Hoy también yo sigo siendo parte de ese entramado, ¿no? Si bien en el medio tuve algunas experiencias de trabajo formal. Entonces, bueno, nos encontró así el 2000 y el 2001 entero, porque también éramos parte de esa realidad de una clase trabajadora precarizada o de familias de sectores medios totalmente atravesados por la crisis y venidos abajo. Ahora, Entonces, Mariano, esto es interesante. Yo te voy interrumpiendo dale, porque dale. una de las cosas que nos gusta y que vamos indagando con las conversaciones que tenemos, porque nos pasa también a nosotros, buscando palabras, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, uno de los desafíos ha sido buscar palabras que hablen de 2001. Con la idea, pensamos en algún momento 20 palabras que hablen de 20 años. Entonces pensamos hambre, pensamos desocupación, pensamos militancia. Y entre medio de esas cosas surgió la idea de el concepto de la historia, ¿no? O de historizar. Porque un error o una lectura que me parece que es equivocada es pensar que 2001 fue 19-20, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una historia detrás del neoliberalismo, digamos, pero también hay una historia detrás de la resistencia al neoliberalismo. Y ahora, con lo que vos me contabas recién, me surge una cosa que no había surgido hasta ahora. Hasta ahora, a la hora de pensar, en 2001 había surgido una historización que va de abuelas, de madres reprimidas, el primer scratch del año 98, digamos, como esas referencias. Y está bueno esto que me planteamos ahora, porque ahora me surge, es la primera vez que surge una historización que de lo que te pasaba a vos, uno va a la militancia de los 70
y de la inserción en los barrios y demás. Y me gusta jugar a eso y viajar un poco ahí. Ustedes, porque además es una época en la que mucha gente, la gran mayoría de la gente, no cree en la política. Y vos, con 21 años, me decís que no solo que creías, sino que ponías el cuerpo hasta el momento de vivir ahí. Contame qué pasaba y por qué eso. Bueno, yo te decía, en diciembre del 2001 tenía 21 años recién cumplidos, pero tenía ya una larga trayectoria de militancia en la zona sur, porque empecé en marzo del 96, teniendo 15 años. Y toda esa experiencia del 96 al 2001 estuvo fuertemente atravesada por lo que después cuento en mi libro Montoneros Silvestres, ¿no? Que es las historias de resistencia a la dictadura en la zona sur del conurbano por parte de la organización Montoneros, que es la única que queda en pie durante toda la dictadura. Incluso no solo los que se van al exilio y vuelven a la contraofensiva, que es lo más conocido, sino los que quedan en el país resistiendo, que son algunos de esos poquitos, muy poquitos militantes, los que en los 90 hacen un proceso de formación de los nuevos jóvenes rebeldes, que entrábamos a la política más por el lado del rock que del sindicato o del partido político. Era así, yo era un pibe punky, metalero, que llegué a ver a Hermética, iba a ver a Almafuerte, a Malón, a Sin Ley, a Flema, a las bandas de punk rock y de metal, y politizándome, la renga, una bandera que diga Che Guevara, llegué a la militancia. Me topo con esos militantes que hacen un proceso muy serio de formación, muy riguroso, entre ellos centrado en la historia argentina, en volver a los 70, a los 60, al peronismo, ver qué pasó con la dictadura. Entonces ahí hay como ya un vínculo muy estrecho entre los jóvenes militantes de los 90, ¿no? Hijos surgen en el 95, y en el 96 empiezan ya los movimientos de trabajadores ocupados y se da la poblada en Cutralcó. Y las luchas contra la Ley Federal de Educación, de las que también fuimos parte. Entonces hay todo un entramado que tenía mucho vínculo con cierta herencia de los 70. Eso por un lado, pero después por otro lado, en el propio movimiento de trabajadores desocupados, año 2000-2001, hubo una conexión muy fuerte también con la historia, a través de la recuperación de un archivo, pero también del diálogo con las generaciones anteriores. Te pongo un ejemplo muy poco conocido que narro en mi libro de Cutralcó a Puente Pueyrredón. Hay un aniversario, ahora no me acuerdo si es el número 20, pero un aniversario así redondo, importante, los 25 años, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. La asociación decide hacer esa conmemoración en Don Orione, en un galpón comunitario del MTD, y hace ir a toda la gente que se movía siempre por Capital Federal, viajar 2 horas hasta el fondo del conurbano para hacer esa conmemoración ahí. Esto es en el año 2000 incluso, mucho antes de que ya se caldeara el clima que va a llegar a diciembre del 2001. Entre ellos estaban Cachito Fuchman y Vicky D'Aleo, que nosotros la conocíamos de haberla visto en el cine o en películas circulando el film de Blaustein, Cazadores de Utopías. Entonces fue un momento muy emotivo, creo que para ellos y para nosotros, poder ver cómo las juventudes militantes del nuevo siglo, y como decíamos nosotros, las donias que la agitaban en los barrios con el MTD, que eran la base mayoritaria de los movimientos, estábamos en una conexión con los militantes de los 70, con una ex detenida desaparecida en la ESMA. Y por otro lado, también tuvimos algunas jornadas, recuerdo que vino en su momento Juan Carlos Sena, que era un viejo ferroviario, que había sacado un libro muy hermoso que se llamaba El Guardapalabras, por la editorial La Rosa Blindada, que conducía José Luis Mangieri, que venía de los 60, del vínculo con Tunión. Y él vino y pasamos un film, me acuerdo, Tosco Grito de Piedra, e hicimos una discusión un 1 de mayo sobre el Día del Trabajador y el Cordobazo. Él había estado en el Cordobazo. Entonces nos contaba cómo había sido toda la organización obrera que llevó al Cordobazo en un barrio donde se estaban organizando piqueteros que luego fuimos protagonistas de la insurrección de diciembre del 2001, meses después, ¿no? Entonces ahí veo como conexiones muy fuertes, además de que nuestro proceso de formación de los jóvenes de los barrios incluía, por ejemplo, hacer jornadas como pasar con un pequeño televisor y una videocasetera y un VHS, pasar, por ejemplo, Los Hijos de Fierro, pasar Los Traidores, La Patagonia Rebelde, Quebracho, esas películas que nos ayudaban a reconstruir
lo que decíamos nosotros, que era una de nuestras tareas, la memoria histórica que la dictadura trató de cortar, ¿no? Entonces, la relación entre historia y presente en todos esos años es muy fuerte. A partir del 96 surgen muchos libros, ¿no? Aparecen los documentos de Bachetti, recopilando todos los textos de la resistencia peronista y de la resistencia hasta la dictadura. Aparecen libros sobre Trelew. Bueno, los tomos, en ese momento eran los 3 tomos de la voluntad de Anguita y Caparrós. Entonces, como que todo eso hizo que nuestra militancia estuviese muy atravesada por los 70, pero yo creo que en una clave muy contemporánea, ¿no? A diferencia de lo que después quizás algunos autores o autoras han caracterizado como un gesto de nostalgia hacia los 70, yo creo que no, porque también para nosotros, así como aparecía todo esto que te estoy mencionando, aparecía también lo que te decía antes, el rock, aparecía el zapatismo, aparecían los piquetes, aparecían los fenómenos de la época, no es que éramos un grupo de nostálgicos, una patrulla perdida de nostálgicos en los 90 tratando de reeditar los 70. Creo que no es eso lo que sucedió, y por eso me parece que después se explica que toda esa corriente de militancia esté presente el 20 de diciembre del 2001. Me parece re jugoso eso, porque inclusive hay, en este país que parece que todo al final termina siendo cooptado por algún discurso oficial, aún que es legitimador, y que muchas veces las organizaciones alternativas terminan oficializándose y diciendo esto está bien, ¿no? Digo, Graciela D'Aleo ahí te muestra que mucho antes de los juicios de 2008 en Córdoba, que se jugó Menéndez, ya ustedes reconocían la militancia de compañeros que no estaban reconocidos. Entonces está buenísimo que me cuentes esto. En ese contexto, y me gusta también esta nueva historización que a nosotros nos sirve mucho, me inquieta mucho y nos gustaría escuchar de vos cómo porque además en un tiempo de mucho individualismo, donde todos estábamos, o donde la mayoría se sentían muy solos, el menemismo realmente nos quemó la cabeza a la hora de los vínculos y demás. Y hay una cosa que es linda, o que uno percibe con 2001, es que es los cuerpos juntos, en el medio de la insurrección, no es que llegan juntos de un día para el otro, sino que se han estado tocando y se han estado moviendo antes, ¿no? Y por eso pensamos en hablar del amor también a la hora de 2001, en los vínculos, en los contactos. Entonces nos gustaría contar, que nos ayudes y que nos cuentes historias de cómo se generaban los vínculos, los amorosos en general, ¿no? Del referente hacia el pendejo que aprendía entre las personas que estaban ahí. Nos gustaría conocer historias sobre eso. Bueno, mirá, yo como te decía, la vida de cuerpo entero en un proyecto político implicaba también esas cuestiones, ¿no? Desde la contención afectiva, de lo que nosotros siempre decíamos las doñas, le decíamos cariñosamente a las compañeras de los barrios, porque además éramos muy pibitos y ellas, más que nuestras madres, en muchos casos eran como nuestras abuelas, ¿no? Ya incluso algunas compañeras que jugaron un rol preponderante en el movimiento tenían a sus hijos adolescentes, casi de nuestra misma edad, muy despolitizados, que los incorporaron ellas al movimiento. O sea, al revés, en vez de ser los pibes rebeldes que suman a la madre, era la doña la que sumaba a sus hijos jóvenes, ¿no? Siempre reivindico la figura de doña Yolanda, el barrio Cerrito donde yo vivía, que incluso en un momento que perdimos un galpón, te cuento una anécdota también para no romantizar y ver cómo está atravesado la época de miles de cosas contradictorias a la vez. Nosotros habíamos hecho todo un trabajo en Don Orione, habíamos armado un galpón comunitario, incluso de material, todo, y en un momento se da una discusión con una vecina que resulta que sus hijos eran de una banda, ahí medio mafiosa del barrio, que vendían drogas. Bueno, nada, pibes muy pesados, en un momento se arma un momento de confrontación muy fuerte, y nosotros aguantamos un poco en el galpón, pero la gente empieza a dejar de participar. Entonces, un compañero, de nuevo también, un compañero que venía no de los 70, sino de los 80, pero había estado en un grupo que habían estado varios de ellos detenidos durante varios años, o sea, con toda esa experiencia a cuestas, nos dice,
en un lenguaje muy setentista nos dice, podemos ganar el conflicto militar, pero vamos a perder el conflicto político. Dice, no nos sirve de nada hacer un pequeño grupo en un galpón encerrado con los vecinos que dejan de participar. Vayámonos de acá, porque no tiene ningún sentido quedarnos con 4 paredes de material y sin vecinos. Entonces nosotros nos vamos con mucha tristeza después de haber estado en medio de esa precariedad, 1 año y medio construyendo un galpón. Cuando lo teníamos terminado nos tuvimos que retirar. Fue un golpe muy duro y no sabíamos qué hacer, dónde organizarnos, y doña Yolanda, que vivía en el barrio contiguo a Don Orión, en el barrio Cerrito, donde ya habíamos empezado a organizarnos en un campito haciendo una asamblea en la intemperie, ella dice, llevemos todo a mi casa. Así que bueno, ella vivía ahí con sus 2 hijos, tenía un patio con unas gallinas, la pieza de la hija al fondo, y en el medio le armamos una batahola de cosas, que era todo lo que teníamos en el galpón, lo llevamos a su casa, y se transformó en la base de operaciones del movimiento, la casa de doña Yolanda, que incorporó a sus 2 hijos, su hija y su hijo. Tota, la hija de ella, terminó siendo la responsable del grupo de autodefensa del movimiento, también con 18 o 19 años, y era una de las responsables de seguridad en los enfrentamientos en Puente Porredón el 26 de junio del 2002. Entonces, de algún modo, todo eso hablaba también de un profundo amor, ¿no?, de doña Yolanda hacia sus hijos y hacia nosotros, que prácticamente nos había adoptado, y también para muchos de nosotros que vivimos esos años 90 en una carencia muy profunda, ¿no?, de familias totalmente estalladas, con padres separados, llenos de conflictos. Era una forma de encontrar también ahí, como dice, a mí me gusta mucho una novela de Jorge Amado que se llama Los Capitanes de la Arena, ¿no?, sobre el cual trabajo también en este libro nuevo de relatos 2001, Odisea en el conurbano, porque tiene una frase que me parece que nos expresa de lleno a esa generación militante, que es, la militancia era también una patria y una familia, ¿no? Como para nosotros todo eso estaba en juego. Y después cosas más jocosas, más risueñas, Vos, Sí. te pregunto a vos, 21 años, ¿te enamoraste por primera vez en ese tiempo? ¿De quién? Bueno, mi compañera de esos años, Grillo, era con quien empezamos la militancia ya en los 90 y atravesamos el 2001, incluso la insurrección del 20 de diciembre juntos. Como toda relación adolescente llena de conflictos, de problemas, de peleas, como dicen hoy, de cuestiones tóxicas, pero finalmente pasamos en total casi 5 años juntos, y nos conocimos un poco en la militancia y atravesando ese proceso, siendo parte del movimiento también. Ella era un poco más chica que yo, y también daba cuenta de ese grupo de gente amiga, ¿no?, que ¿Y íbamos cómo era, juntando. digamos, cómo era en ese contexto? Porque digo, bueno, todo eso que tiene cualquier relación adolescente, digamos, en un contexto de lucha constante se vive de manera particular, digamos. ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo era para los compañeros el amor en ese tiempo, digamos? Bueno, estaba todo muy cruzado, como te decía, ¿viste? En relación a que, bueno, éramos un grupo de amigos, amigas, que nos juntábamos a la noche, tomábamos cerveza, tocábamos la guitarra, escuchábamos música. Uno estaba con uno, otra estaba con otro, después de nuevo uno con otro. Era un quilombo, había peleas, había distanciamientos, había enojos. Había también confraternidad, en el sentido de que se armaban relaciones de amistad entre parejas también, ¿no?, que terminaban siendo grupos de amigos. Y después estaban lo que te decía, como las cuestiones hasta más jocosas, que venía mucho incluso de las doñas, ¿no?, los chistes del tipo, habrá que ver cuántos hijos surgen de la carpita del plan de lucha, ¿no?, porque también fue un momento donde se pasó de la movilización al corte de ruta, y del corte de callo de ruta a el corte es por tiempo indeterminado. Entonces hubo jornadas de pasar varios días en la ruta, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgieron varias parejas e incluso algunos hijos también, que era parte un poco de la dinámica de la época, ¿no? Que todos se reían un poco porque te dabas cuenta a la mañana quién iba a buscar el balde de agua, si iban juntos algo había pasado a la noche, ¿no? Entonces, también era un poco esa cuestión de la cotidianidad, o la relación en el comedor, ¿no?, entre, no sé, el que llevaba la leña y la que cocinaba el guiso. Esas cosas se fueron dando también, creo que fueron muy lindas de la época y que dan cuenta de ese entramado de comunidad que se genera, y se generaba y se sigue, creo que, generando bajo otras perspectivas en las experiencias actuales, ¿no?
que es que uno tiene su vida involucrada cotidianamente con gente con la que trabaja, son quizás vecinos, eso, algunos son amigos, Es y como, es como creando que, ahí todo un entramado, ¿no? es como que una cosa es decir la palabra compañero y otra cosa es construirla, ¿no? Sí, 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 total. Yo creo que se pone en juego también ahí la herencia de los 70 en este sentido de que uno da la vida por el compañero, ¿no? No en el sentido mortuorio que quizás después lo quisieron instalar la propaganda negra, digamos, de que había una pulsión de muerte o algo así, sino todo lo contrario, justamente por toda esta pulsión de vida que se genera en experiencias políticas, comunitarias, sociales, es que uno está dispuesto a darlo todo, ¿no? Y darlo todo es incluso a costa de la propia vida, también porque no se entiende la vida como algo totalmente propio, ¿no? Sino como lo más impropio en el sentido de lo más común. Entonces es por demás natural que uno entienda que no vale la pena salvar el pellejo a nivel individual si es a costa de todo el resto con el que uno hace cosas, ¿no? Me parece que ahí hay algo teórico, político muy profundo, desde algo muy sencillo, ¿no? Que tiene que ver con que nos sentíamos, como nos seguimos sintiendo parte hoy, pero creo que en esos años con mucha intensidad, parte de un nosotros. De hecho, la consigna de 2001, que toma el taller de serigrafía popular y la multiplica por miles, es 2001 somos nosotros, ¿no? Como, creo que a contracorriente de lo hegemónico en la época, que era el yo, ¿no? Yo recuerdo, diría ahora, yo recuerdo que en aquella época nunca decía yo tal cosa, siempre decían nosotros, o en el MTD, a nosotros nos parece. Claro que no era lo hegemónico, ¿no? Obviamente hay que encuadrarlo históricamente, hegemónicamente era el predominio del yo, pero para estas corrientes que resistíamos a esa imposición de la época, el nosotros era fundamental. ¿Qué cantaban en las guitarreadas? Bueno, era muy libre, digamos, ¿no? También en ese sentido, como que cada uno ponía lo suyo, ¿no? Era un poco como el movimiento, cada quien traía lo que podía aportar. Entonces, como que cantábamos lo que a cada uno le salía porque a cada uno le gustaba, entonces se cruzaba mucho, no sé, yo tocaba pan rock, ponele. Quinta y sexta, una bestia, nunca aprendí, nunca fui a una clase de guitarra, conseguí una guitarra prestada, empecé a practicar y me salía eso. Y además escuchaba eso. Después teníamos un compañero con el que, mira, paradójicamente ahora me reencontré y estamos militando juntos de nuevo en la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Nicolás García, Nico de Quilmes, a quien lo apodamos Willy por Willy Quiroga, de Box Day. Él era un fanático de Box Day, y siempre tocaba una o dos canciones de Box Day, ¿no? Yo tocaba Flema y Sin Ley, él tocaba Box Day, y después teníamos otra compañera, Vero, del barrio José Hernández, que militábamos con ella en las comunidades eclesiales de base, y ella tocaba una canción, Hay que seguir andando, de autor anónimo, que era una canción que venía de las tomas de tierra de los años 80, y se había ido reproduciendo y seguramente modificando su letra a lo largo de los años, y no sé, tocábamos esa canción. Después ¿Cómo alguna es la de letra de esa canción? y bueno, es una canción que dice, bueno, el estribillo dice, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, y después es como una poética muy vinculada a la cuestión cristiana, ¿no? Reivindica a Angelelli, Carlos Romero, a Mujica, ¿no? A Romero, y habla del hombre nuevo, ¿no? De cómo se va en la cotidianeidad generando el hombre nuevo. Entonces eso nos marcó mucho, sobre todo en la zona sur del conurbano. Las tomas de tierra estaban muy presentes en los años 90 porque habían surgido una década antes y habían surgido vinculadas a la Iglesia Católica, ¿no? A la parte progresista de la Iglesia Católica, que en Quilmes había tenido uno de sus enclaves, bueno, ahora no me sale el nombre, pero Novak, con el obispo Novak, con curas como Farinello, ¿no? Como esas cosas también de la época. Farinello se lo conocía más porque en esa época salía en la tele haciendo una misa a las 12 de la noche, creo, con una carita de bueno, así, de curita,
y ese curita había estado en los actos de la CTA del 97, agitando en un escenario. Me haces pensar en algunos, en como hechos, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, de Nevares, en Neuquén, de Poyané. Me acuerdo los 30 años de la muerte del Che, que fue un recital en Ferro, que yo me acuerdo que fui y había un montón. Ahí fue la primera vez que vi identificados los movimientos desocupados. Yo desde Córdoba, ¿no? Como que me sorprendió mucho eso. Y cuando vos te acordás, recitales, no sé, te acordás así, eventos que te parezcan que tengan que ver con 2001, como convocantes, donde podamos ver ahí referencias a lo que pasó después. Sí, bueno, lo del Che no lo mencioné, pero para nosotros fue la figura vertebradora de nuestra experiencia. O sea, yo creo que más allá de las lecturas y de si alguien era más de izquierda, más cristiano o más peronista, todos éramos guevaristas, ¿no? Eso, la herencia Guevara era, de nuevo también, no por una nostalgia sesentista, sino porque estaba presente en las canciones de la Renga, ¿no? Claro. Y bueno, yo estuve en ese recital que mencionás y estuve también, recuerdo, en el 97, en octubre del 97, en la Federación de Vox, en un gran acto recital que se hizo, donde vino el uruguayo, mira, ahora se me borró el nombre, el de A Desalambrar. Biglietti. Biglietti. Vino Biglietti con la guitarrita, la Federación de Vox estalló. ¿Qué libros, además de estos libros de política, leías en aquel tiempo o recorrían en esos ambientes? Por ejemplo, ¿se leía algo que no fuera político? Sí, sí, claro. Bueno, también tiene que ver con todo este entramado de relaciones que se fueron gestando en aquellos años. Entre ellos, bueno, primero el compañero que nos formó a nosotros, que era un compañero que venía de Montoneros, había estudiado psicología y era muy lector de filosofía, de literatura, le gustaba mucho el cine. Entonces, más allá de los cursos de formación, en mi caso particular, yo traía un vínculo muy profundo con él. Entonces, fui como recibiendo también parte de esa herencia y después con una compañera que es la profe que nos presenta a Darío, en realidad, que hace intermediarias, Andrea Gallegos, profe de literatura, que era la tía de una amiga mía, también nos prestó muchos libros y cosas en aquellos años, así que nosotros leíamos mucha poesía, por ejemplo, paradójicamente de ser pibes medio pobres del conurbano, leímos en aquellos años a Francisco Urondo, a Raúl González Tuñón, a Juan Gelman, a García Lorca, a Miguel Hernández. Y después literatura, las cosas que nos íbamos cruzando, eso, ¿no? Yo justo te comentaba que en mi último libro, está saliendo ahora, le dedico un capítulo, por ejemplo, a Los Capitanes de la Arena, que era un libro que leímos en aquellos años, o Mi Planta de Naranja Lima, o, bueno, literatura semi-adolescente, juvenil, otra adulta de otros años, era muy también obviamente asistemático todo, ¿no? Era medio Claro. que leíamos con lo que nos íbamos topando. ¿Y en el cine, que decís que también te tiraba cine este militante? Bueno, cine, vi muchísimo cine clásico en aquellos años. Esto quizás no era tan común en el resto del grupo, creo que yo era el único así más apasionado por el cine. Vi mucho Woody Allen, ¿no? Hoy medio cancelado, pero fundamental para nuestro ingreso al cine, en muchos casos fue vía Woody Allen, un gran director, ¿no? Un tipo que... ¿Sur de Solanas? Poco, ¿viste? Paradójicamente eso, ¿viste? Por ejemplo, sí, Los Hijos de Fierro, ¿no? Ahí ya como el cine más político. Claro. Veíamos Los Hijos de Fierro, Los Traidores de Gleiser, eso sí, pero no veíamos quizás film de los posteriores. Y después vi, no sé, cine italiano, cine francés, vi mucho de esas cosas, ¿no? En aquellos años. Cosas sueltas igual, de nuevo. No era que nos poníamos así, bueno, vamos a ver, eso lo hice con los años, ya más en el kirchnerismo, más obsesivamente, decir, bueno, voy a ver Truffaut, voy a ver Godard, ¿no? Voy a ver Fellini, voy a ver Rossellini, voy a ver Kurosawa. Todo eso lo vi con el tiempo, pero suelto vi muchas películas de esos directores, pero porque este compañero me decía, che, vamos a ver tal película, ¿no? Ahí en el libro también cuento en otro capítulo
cosas así como más de la intimidad, pero que hicieron una formación política y que es el capítulo se llama justamente la educación sentimental, ¿no? Yo había tenido una situación muy, muy tremenda, obviamente aparte a los 17, 18 años, 19, todo se vive muy tremendo, y llegué a la casa de este compañero muy mal a visitarlo, en clave más personal que política como otras veces, y el compañero no me dice nada. Aparte, tomaba mucho mate y fumaba mucho, creo que igual que ahora, pero bueno, en ese tiempo a mí me sorprendía verlo así. Y el compañero me dice, vemos una película, yo esperaba una charla, ¿viste? Vemos una película, me dice, y va y pone, nos habíamos amado tanto, ¿viste? Pone esa película y pasamos 2 horas juntos viendo la película, ¿no? Como que el tipo logró captar esa fibra de lo que me estaba pasando, y hombre de pocas palabras, como todo combatiente de los 70, en vez de ponerse a hacer una cosa medio Martín Fierro, ¿viste? Y los consejos, el tipo fue y puso una película que hablaba del drama que estaba atravesando, ¿viste? Y después tomamos mate y fumamos y me fui a las 4 de la mañana caminando a mi casa. Y qué suerte, vos sabés que pienso también, a mí me ha pasado de tener esos héroes, digamos, que te han salvado, que uno entraba a la casa con ganas de suicidarse y salía pensando en otra cosa y activado para hacer cosas, ¿no? Y pensaba también, mientras ibas nombrando, hay que reconocer la página 12, algunas cosas de cómo, ¿te acordás que tiraba películas? Que tiraba literatura, que tiraba las contratapas. Digo, era un lugar cultural, página 12, era un territorio que promovía pensamiento, ¿no? Sí, sí, yo te iba a comentar también por el lado de mi viejo. Yo en esos años pasé a vivir con mi viejo, viejos separados, y bueno, pasé a vivir con él de adolescente. Él había sido, creo que todavía era delegado sindical del Banco Provincia, el gremio de bancarios, y muchas películas que vi también las vi porque en ese tiempo se compró una videocasetera y compraba todos los VHS de Página 12. Mirá, me hiciste acordar ahora. Me acuerdo que incluso a veces Cacho me recomendaba algunos films que capaz él no tenía, pero mi viejo los había comprado en Página 12 y los tenía ahí, yo los veía, a veces los veía con mi viejo. Recuerdo, por ejemplo, de esos años, La clase obrera Valparaíso, Claro, una y feos, película que sucios y hace poco malos. quise conseguir y no está, no anda dando vueltas. Pensaba veo, en feos, sucios y malos también, ¿no? Digo, pensaba en eso también. Y cómo todo eso va formando, ¿no? A estos militantes que salen en 2001 y que en ese contexto de conocerse encuentran que no queda otra que no sea resistir a eso que viene tan hegemónico e impuesto, ¿no? ¿Hay un momento donde vos sos consciente o ustedes son conscientes, o ese nosotros que eran, son conscientes que la identidad era estar afuera y al mismo tiempo pelear contra esa hegemonía ¿con qué objetivo? ¿Era llegar a ser hegemónico el objetivo? ¿Era quebrar el poder? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, yo creo que todos los años 90, lo que yo digo, nuestros años 90, que en realidad es a partir del 94, 95, 96 hasta el 2001, son años contraculturales, ¿no? Me parece, profundamente contraculturales, donde prima aquella frase tan bella de David Viñas, ¿no? Que arroja en un programa televisivo de esos años, justamente está el video dando vueltas por YouTube, que dice, reivindico mi posibilidad de decir no, dice, ¿no? Decir no es empezar a pensar, ¿no? Creo que bueno, de hecho el suplemento de Página 12, para volver a Página 12, ¿no? De quien leímos muchos libros de poesía que te comentaba, leímos, ahora me acordé, en las ediciones de Página 12, Benedetti, Claro. ¿no? Además de las películas, el suplemento juvenil se llamaba No, frente al sí de Clarín. El ruso Berea dice, ¿no? Es rock porque dice no, si dice sí, es entretenimiento, ¿no? Como diciendo, eso es otra cosa, está en la vereda de enfrente. Entonces, creo que ahí hay algo
que coaguló en lo que después, en un lenguaje más político, intentando teorizar algo, ya más cerca del 2001 quizás, recuperábamos de Rodolfo Walsh, ¿no? De los papeles del 76 en la discusión con la conducción de Montoneros, donde Walsh dice, la característica de la resistencia es, algo así como, la característica de la resistencia es responder de forma negativa a la pregunta por el poder. Entonces, ¿no? Las canciones de los 90, los cánticos eran de la resistencia a la victoria, de la resistencia a la victoria, ¿no? Pero la victoria nadie sabía muy bien, como la consigna trabajo, dignidad, cambio social del MTD, la dignidad estaba en la lucha, el trabajo era lo que podíamos ir conquistando a partir de los planes de empleo y la fabricación de emprendimientos, grupos autogestivos, y el cambio social era una consigna, ¿no? Porque en esos años no se visualizaba en el mundo, había caído el muro, ¿no? Los sandinistas habían tomado el poder en el 79, habían perdido las elecciones en el 89. Claro. Entonces era un momento donde el zapatismo, que era lo único a nivel internacional que emergió con fuerza, decía, Era no muy venimos light. al poder. Era muy light, ¿no es cierto? Era como, había como un afán nuestro de ponerlo en un lugar equivalente al Che, pero el propio zapatismo se bajaba ese precio, ¿no? Planteaba otra cosa. Sí, sí, después fueron por otro lado, la construcción del autogobierno, pero bueno, a nivel local. La verdad es que no había algo que yo creo incluso que sigue hasta el día de hoy, con algunos pisos a favor, porque hubo una serie de experiencias de gobiernos en los últimos 15 años en Latinoamérica que nos dan otro piso, pero sigue estando un poco la pregunta por ¿y cómo sería otro tipo de sociedad, ¿no? Creo que eso estaba en los 90 y sigue hasta hoy, porque lo que cayeron fueron los paradigmas de un siglo y medio, ¿no? Si algo tenía la teoría abierta por Marx, ¿no? Y luego los bolcheviques con Lenin en Rusia, y la revolución cubana y todo el proceso que se abrió, fue que había de algún modo indicios de por dónde podía llegar a ser la construcción de una nueva sociedad. Caído el muro, está como ese desierto que estamos todavía, creo, atravesando, con mucha tosudez, con mucha voluntad, ¿no? Recuperando un poco esa palabra, pero todavía no sabemos muy bien cómo sería un proceso que no repita los errores del siglo XX y que no se resigne a vivir en el capitalismo, ¿no? Pero bueno, en aquellos años era todavía mucho más crudo porque no había ningún tipo de experiencia, apenas había mojones de gente que decía no. No, bueno, gente que no, la canción de Todos tus muertos, ¿no? Volviendo de nuevo al rock, gente que no. Entonces, nosotros éramos gente que no. Y sobre esa base protagonizamos la insurrección del 2001 con los movimientos que habíamos impulsado en los años 90. Decime algunas palabras de Darío, si podés resumirlo, cómo lo conoces y quién era para ustedes en ese momento. ¿Era una figura importante dentro de los movimientos o era uno más? Bueno, mira, lo definiría un poco para también expresar lo que estamos charlando como un guevarista tosudo y cabeza dura. De hecho, a algunos le decíamos el cabeza y no era porque era cabezón, o cabezón y no era porque era cabezón, sino porque era tosudo, ¿no? Entonces, eso lo había sacado también del Che, ¿no? Del ejemplo de tosudez de Guevara, contra toda adversidad, y en aquellos tiempos era un pibe más, en los 90, pero cuando ya se decide a formar el MTD en su barrio, ya pasa a ser un referente, un pequeño MTD, pequeño pero ya un MTD, ¿no? Que para nosotros, a diferencia de lo que puede pasar hoy, que decir piquetero es bajarte el precio, en ese momento decirte piquetero era subirte el precio. Y decir que eras referente de un movimiento, aunque tuviese 12 personas, era subirte el precio. Ya no eras el pibe de la agrupación juvenil, sino que eras el referente de tal movimiento, ¿no? Entonces Darío, a partir del 2000, se empieza a transformar en el referente de un movimiento, y creo que luego, cuando se muda a Lanús y toma tierras y ya participa en ese proceso, empieza a tener un poco más aún de protagonismo, siendo uno de los dirigentes de la coordinadora Aníbal Verón, que era una experiencia que incluso se rehusaba a usar el nombre dirigente, ¿no? En una clave más zapatista quizás,
eh, que era un poco la éramos como los plebeyos salvajes del movimiento piquetero, ¿no? Por edad, por procedencia social y por el tipo de características identitarias del Aníbal Berón. Vos tenías a Luis Delía y Juan Carlos Alderete en La Matanza, tipo ya grande, treintones, cuarentones, de partidos, con chaquetas, con gorros, con estructuras, y tenías los salvajes del Aníbal Berón, que veníamos todos, teníamos 20 y pico, ¿no? Nos turnábamos entre quién hablaba en los medios y quién se tapaba la cara con una chalina para ir al grupo de seguridad, que vivíamos en el barrio en el que militábamos, ¿no? Que usábamos la pilcha del comedor. O sea, era totalmente diferente a la característica de otros referentes sociales, ¿no? Y en esas diferencias, a la distancia hay que decir que aún a esos otros que tenían toda esa estructura, qué lejos estamos de tener referentes así hoy, ¿no? Sí. Sí, hay pocos referentes hoy, me parece que expresen una construcción. Bueno, están los referentes de la UTEP, ¿no? Que yo obviamente no puedo dejar de reivindicar: Esteban Gringo Castro, Gildo Norato, el mismo Juan Grabois, con todas las diferencias que puedo tener, me parece que expresa una corriente hoy del movimiento popular, obviamente Emilio Pérsico, ¿no? Me parece que igual lo que hay hoy, que no había entonces, es cientos de cuadros medios que no se los conoce públicamente, pero que son los que sostienen experiencias que no tienen nada que ver en términos de masividad. Yo, después de vivir 7, 8 años en Córdoba, regresé a Buenos Aires y hace poco, en alguna de las primeras reuniones o cursos de formación que fui a dar, me sorprendí por el nivel de lucidez de muchos cuadros jóvenes, de muchas mujeres, por ejemplo, militantes que no aparecen quizás mucho en los medios y que hoy están presentes en el movimiento popular. Creo que es un problema, obviamente, que siga habiendo 3, 4, 5 hombres grandes como nombres que se nos vienen a la cabeza, pero si uno hurga por abajo, o ni siquiera por abajo, por el medio, se encuentra con todo esto. Mira, cuando se dio la pandemia me ofrecieron coordinar un curso para militantes del movimiento Evita en la provincia de Buenos Aires. Yo acostumbrado a coordinar grupos de 10, 12, 8. Pregunto, ¿y cuántos son? Y tendrías que dar el mismo curso 6 veces. ¿Cómo 6 veces? Sí, pues vamos a armar Zoom y son hasta 100. Hay 600 cuadros del movimiento Evita en la provincia de Buenos Aires a que le vas a dar el curso. Yo no lo podía creer, ¿no? Claro. Gente de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esa escala era inimaginable 20 años atrás. Nosotros éramos 5 militantes en Almirante Brown, 4 había en Varela, 2 militantes en Lanús, y creo que 8 o 10 en lo que era el movimiento más gigantesco, que era Solano, donde confluían a la vez varios grupos. Entonces, entre todos no hacíamos 20. Quebracho, que era otra corriente del Aníbal Berón, su estructura de cuadros no llegaba a la docena. Entonces, hoy tenemos experiencias donde podés darle cursos a cientos de militantes, ¿no? Hablo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es donde se concentra. Quizás el resto de provincias todavía quizás son grupos más chicos, pero igual la masividad de sus movilizaciones es muy grande. Te hago un par de preguntas medio específicas para ir cerrando y después vuelvo a este tema porque me interesa mucho. ¿Te acuerdas cómo fue para vos el 18, el 19, el 20? ¿Me lo podrías resumir? Sí, te podría resumir básicamente el 17 y el 20, para hacer honor a la verdad. El 17 de diciembre nosotros con la Aníbal Berón bloqueamos 8 cuadras de la avenida Calchaquí en la zona de Quilmes, zona sur del conurbano, donde se congregaban alrededor de media docena de hipermercados. Hicimos unos bloqueos con la consigna "Una Navidad sin hambre y con dignidad". Y reclamábamos bolsones de comida para las familias de los movimientos de desocupados. Nosotros hicimos eso el 17, fue un gran acto, fue tapa de todos los diarios, y el 18 y 19 estábamos administrando todas las conquistas que habíamos ganado en ese plan de lucha, que además el 17 había sido el momento final de un proceso. Entre los que habían estado la participación en la marcha de la resistencia de cada año de las madres,
que ese año Eve le agregó de la resistencia y piquetera, ¿no? Tengo todavía unas fotos ahí en un álbum, donde hay una foto en donde está Eve con una antorcha prendiendo unos neumáticos fuego en el vallado de la Casa Rosada. O sea, ese era el clima de mediados de diciembre del 2001. El 18 y 19 estuvimos con tareas más organizativas en el barrio. Yo vivía en un barrio que no tenía tele. Así que el 19 creo que me acosté muy temprano, cosa que no había hecho en mi vida, ni antes ni después. Me acosté muy temprano y me dormí. Así que 18 y 19 fueron como días, una nebulosa para mí. Y el 20 nos encontró levantándonos y reuniéndonos en casa de doña Yolanda, haciendo una asamblea, sacó la tele al patio de la casa, pusimos ahí unos banquitos con unos tablones, unos cajones de gaseosa y nos empezamos a juntar. Creo que alguien salió a buscar a los vecinos del movimiento que vivían cerca para que vayan viniendo, y ahí hicimos una asamblea y decidimos, cuando vimos que los caballos se tiraban sobre las madres en la plaza, decidimos irnos para allá. Vino Grillo, mi compañera que había estado con su familia, con su mamá, que era docente, y el compañero de su mamá, y otros docentes amigos el 19 de la noche, y nos contaba, y nosotros la mirábamos con cara rara, porque contaba escenas casi que para nosotros de un film de ciencia ficción, de que habían pasado cosas, medio que no le creíamos, la verdad, medio que no le creíamos. Pero dijimos, bueno, qué sé yo, nos está contando esto, vimos lo de las madres y armamos el pequeño grupo de seguridad del movimiento, la gente más joven, alguna gente más que se quiso sumar, aclaramos que había que ir sin chicos, que no íbamos con bandera del movimiento, que no era que marchaba el movimiento, sino que los militantes íbamos a una movilización en Capital, y nos fuimos, tomamos un colectivo, luego el tren, el último tren, después cortaron el servicio, caminamos hasta Constitución y logramos llegar. Una odisea, ¿no? Por eso yo titulé mi libro también Una odisea, ¿no? Porque tomar el colectivo no era pagar el pasaje, tomar el colectivo era tomar el colectivo, era amigo no es con vos, ¿no? La frase de siempre era amigo no es con vos, llévanos a Bursaco, ¿no? 15 pibes apretando al chofer, la verdad era eso, en los márgenes de ilegalidad. Y luego nos colábamos en el tren, y después pasamos un cordón policial que nunca entendí cómo no nos revisaron. Nosotros, nuestras mochilas eran, como hubiese dicho el grupo Clarín, un arsenal para la lucha callejera, ¿no? Claro. Fuimos pertrechados al combate callejero, pero no nos pararon. Y fuimos caminando y llegamos a lo que hoy creo que entonces también lo era el Ministerio de Desarrollo Social, Belgrano y 9 de Julio, y ya vimos batalla campal de miles de pibes tirando piedras contra la policía, los motoqueros. Era de nuevo como ingresar a un film, ¿no? Era una cosa así futurista. Y bueno, ahí nos mantuvimos como pudimos juntos, tratamos de avanzar por Avenida de Mayo. La represión ya era muy fuerte, ya había los datos de que había muertos. ¿Y cuál era el objetivo en ese momento? ¿Cómo? ¿Había un objetivo en ese momento? Ocupar la plaza. Yo creo que varias veces lo dije, ¿no? La plaza se transformó, la disputa por la ocupación de la plaza fue el símbolo de los combates del 20 de diciembre, ¿no? Se medía en cada esquina, en cada cuadra, era ocupar o desocupar la plaza. Esa era como la disputa. Y empieza ya el que se vayan todos y el echar a De la Rúa, ¿no? Era como el objetivo era llegar a la plaza, mostrar la masividad de un pueblo que reclamaba que se vaya el presidente, ¿no? No pudimos mantenernos muy agrupados por el nivel de masividad y por el nivel de represión muy fuerte que hubo, y pasamos horas resistiendo en Avenida de Mayo y 9 de Julio. No creo que nunca en la vida se habían tirado tantas piedras en la capital como ese día, ¿no? Todo el mundo tiraba piedra. No era una discusión, eso también. Si en las semanas previas había una discusión en torno a si taparse la cara o no, si cortar toda la ruta o dejar una parte abierta, que eran las discusiones con Delía y Alderete, ¿no? Nosotros éramos el vector más radicalizado, cortábamos todo, prendíamos fuego todos los neumáticos, nos tapábamos la cara, o sea, todo era esa línea del Aníbal Verón. Y el 20 de diciembre lo que vimos fue miles de pibes con la cara tapada, prendiendo fuego todo y tirando piedras.
Entonces, como se dice, estábamos en nuestra salsa, pero bueno, con mucho temor también, ¿no? O sea, llegamos y lo primero que nos dicen es, acaban de matar a 3 pibes o 2 pibes ahí sobre Avenida de Mayo, estaban tirando con plomo, era evidente, y los motoqueros fueron como un factor fundamental para ahuyentar a los caballos con el ruido y para lograr las avanzadas. Sin los motoqueros no había avanzada en la lucha de calle, ¿no? Porque los motoqueros se juntaban de a 50, ocupaban toda la 9 de julio y avanzaban contra la policía que les tiraba. Pero ellos seguían con los cascos y las motos y avanzaban. Cuando avanzaban las motos, miles de una horda gritando, piedras en mano, avanzando sobre la policía. Ahora, ahí vos veías organización o eran diferentes grupos organizados, pero que ahí había, había motoqueros, ¿vos conocías los motoqueros? No, yo no conocía ningún motoquero. No recuerdo haber cruzado demasiada gente conocida, más que algún militante, pero luego, reconstruyendo los testimonios, lo que nos dimos cuenta es que fue una combinación de espontaneidad con grupos organizados actuando, ¿no? Es decir, había muchos militantes con experiencia. El Pacha Velasco, mirá, que después fue director o algo del Banco Nación, ¿no? El compañero de la ministra de Economía de la Argentina en el kirchnerismo, era un compañero que venía de la FARC de los 70, militó en Montoneros durante la dictadura, nadie sabía su historia, yo la conocía porque lo había entrevistado, y el 20 de diciembre del 2001 el Pacha estaba ahí, ya con su edad avanzada, tirando piedras, ¿no? Los grupos militantes con los que yo me había formado en los 90 y que después nos dejamos de ver, estaban ahí. Avenida de Mayo y Obelisco fueron dos focos donde se concentró mucha militancia, ¿viste? Pero no eran los grupos militantes los que protagonizaron, eso me interesa subrayar. Fue una rebelión popular de miles de personas que quizás por primera vez asistían a una manifestación. Mariano, se nos va a acabar el tiempo, está buenísimo. Te quiero hacer un par de preguntas para terminar. Primero, hemos jugado con la idea del ajedrez. Nos decía Diego, y lo hemos comparado con otros testimonios, que 2001 son las negras diciendo no quiero jugar más con este tablero. Sacado de otro autor que cita él. Te pido, pensando 2001 en la lógica del ajedrez, ¿qué sería? Bueno, interesante. Seguramente Sturward debe haber citado el capítulo tratado de nomadología, La máquina de guerra, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, de 1000 mesetas, el segundo tomo de Capitalismo y Esquizofrenia, donde reivindican el juego del Go, frente al del ajedrez, ¿no? Yo varias veces me acuerdo que usé esa metáfora en espacios de formación, pero la complejizaba, porque Deleuze y Guattari dicen, está el ajedrez, juego de Estado, nosotros vamos por el Go. Y jugamos al Go. Yo decía, lo que le falta ahí agregar es que capaz viene alguien, te pone una pistola en la cabeza y te dice, tenés que jugar al ajedrez, no te dejo jugar al Go. ¿Qué haces ahí? Vos querés jugar al Go, pero el otro te impone jugar al ajedrez, ¿no? Yo creo que 2001 es el momento donde había más de un jugador que el objetivo era patear el tablero, no sentarse a jugar, y se pateó el tablero. Lo que pasa es que después rápidamente el tablero volvió a la mesa, se pusieron las fichas y se pusieron a jugar otros y nosotros nos quedamos mirando, ¿no? Entonces, eso deja una enseñanza, me parece que es que hay que tratar de jugar el juego que uno quiere jugar, pero cuando se te impone una adversidad y tenés que jugar al juego del otro, tenés que sentarte y saber jugarlo. Y tenés que jugarlo bien porque lo tenés que vencer. Porque vencer es la condición para que el día de mañana vos, si no querés jugar al ajedrez, no juegues al ajedrez y juegues al Go. Pero uno no elige necesariamente el tablero, ni las sillas, ni el lugar donde se juega la partida de la historia, ¿no? Bueno, una de las cosas que surgió en otras de las conversaciones es que la democracia es un juego que se aprende a jugar jugando, digamos. No se puede imponer las dinámicas, hay que jugarlo para poder aprenderlo, porque si no puede pasar esto, ¿no? Que vienen otros y te imponen un juego y vos ya no aprendiste a jugarlo, ¿no? Tal cual, yo creo que no es casual que hoy mayoritariamente los movimientos populares que vienen de toda esa gesta
sean parte del gobierno actual, sean parte de las listas del Frente de Todos, acompañen con muchas reservas, muchas críticas, muchos enojos, muchas puteadas, mucha incomodidad, mucho, todo lo que le quiera sumar, pero de algún modo mayoritariamente acompañan este proceso. Algo debe haber ahí, sumado a la experiencia latinoamericana de los últimos 15 años, que nos dice algo que en el 2001 era impensable, y que es que los procesos de cambio en esta etapa histórica se producen de algún modo interviniendo en la dinámica democrática hegemónica de la época, que es una democracia de un Estado liberal, ¿no? Que necesariamente sosteniendo las ideas del 2001 hay que pretender cambiar de raíz, pero nada indica que ni en Argentina ni en Latinoamérica ese camino sea por fuera de la disputa al interior de ese proceso, ¿no? Es más interesante hoy revisitar el Chile de Allende, me parece, que la experiencia de las organizaciones armadas. No porque no rescatemos el conjunto de luchas de los años 70, sino porque los desafíos tienen más que ver con los que se le plantearon al proceso Allende. chileno en 73, ¿no? Mariano, si pudieras definir cuándo termina 2001, ¿termina ese día 20 con la renuncia o pones otra fecha? No, yo como titulé mi primer libro de Cutralcó a Puente Pueyrredón, yo creo que en realidad el 2001, por eso me gusta hablar del 2001 proceso, el 2001 expresa y potencia un proceso de luchas que empieza en Cutralcó en el 96 y se cierra drásticamente el 26 de junio del 2002 con la masacre de Avellaneda y los asesinatos de Costequi y Santillán. Doble cierre en realidad. Es un cierre porque impone por la violencia, de nuevo, del Estado, las posibilidades de una vía insurgente, y cierre también de la prepotencia de imponer una salida autoritaria a la crisis de 2001. Eso no puede suceder, y por eso emerge un Néstor Kirchner con el discurso y las políticas que surge después. Porque la sociedad mayoritariamente en ese contexto no tolera una salida abiertamente represiva. Y digo mayoritariamente porque las elecciones las ganó Menem, y le fue muy bien a López Murphy, y eso explica que haya una dictadura del 76 al 83, y eso explica que haya hoy un Milei, y que haya gobernado Macri 4 años, ¿no? Es decir, hay un porcentaje muy grande de la sociedad argentina que es conservadora, es reaccionaria, y que en momentos de crisis a veces se vuelca para salidas más de derecha y otras veces no tolera la violencia de esa derecha. Entonces, 2002 también es el momento en donde mayoritariamente no se tolera esa violencia. La respuesta popular a los crímenes es muy clara y define la cancha de la década que sigue, en la cual quedan huellas del 2001 que yo creo que se terminan de algún modo cerrar en diciembre del 2017, cuando después de 12 años de kirchnerismo, un neoliberalismo abierto, lucha de calles en el Congreso, la salida no es insurreccional, sino que es por la vía electoral. La salida a los combates del 2017 es el Frente de Todos. Bueno, y ahí me da pie a la última pregunta, y tenés 4 minutos, no te podés extender mucho, sino acaba la grabación, y tiene que ver también con lo que me decías antes, porque una de las cosas, una de las sensaciones que tengo es que así como vos me podés historizar esta historia, y alguno más podría, y yo podría decir que también sentía o tenía esa sensibilidad de previa al 2001, aunque no estoy tan seguro, mucha gente cree que 2001 fue el 17, 18, 19. Como si hubiera pasado de un momento para el otro. Yo usaba la figura del graffiti del Mayo francés, las sombras se convierten en personas en 24 horas. Entonces la última pregunta es, ¿cuán lejos estamos a 20 años de un nuevo 2001? Capaz que parte de lo que me respondes tiene que ver con estos 600 militantes a los que les diste el taller, pero cuando uno ve la realidad hoy, ve que lo cierto es que seguimos siendo una democracia muy frágil en muchos aspectos, y los niveles de pobreza siguen creciendo. Entonces, ¿cuán lejos estamos de ahí? Sí, yo soy de tender a pensar que la historia no se repite nunca. No hubo otro Cordobazo después del Cordobazo, ¿no? Hubo un ciclo de rebeliones
contemporáneas al Cordobazo, ¿no? Que marcaron los rasgos de la lucha de una época. No hubo otro 17 de octubre. Entonces yo creo no estamos muy lejos de que haya otro 2001 porque la historia no se repite, pero además porque las condiciones son muy diferentes. Lo económico y lo social pueden estar a niveles muy similares a 2001. Pero el recorrido de nuestro pueblo ha sido otro, el recorrido de la militancia ha sido otro. Puede haber un estallido en algún momento si se profundizan líneas de gobierno, ¿no? O si esta situación que vivimos hoy deriva en otro tipo de gobierno que profundiza políticas de hambre, etc. Pero no creo que se produzca una situación del tipo insurrección, reclamo que se vayan todos, falta de representación política, deslegitimación de todo tipo de organización. Imagino más en todo caso un estallido donde hay miles de militantes ya organizados, participando y con propuestas para el día después. Entonces creo que eso lo cambia todo y creo que también eso es lo que nos hace ponernos en un lugar de reivindicación de toda nuestra lucha, pero de lucidez a la hora de no caer en la nostalgia, ni en la actitud resentida, ¿no? Que muchas veces se ve en muchos compañeros, compañeras de ruta, lástimamente se ve, aunque sean muy pocos, pero que es la idea de que todo lo que vino después es una porquería porque no es como 2001. Es muy reaccionaria, muy conservadora esa postura, porque es lo mismo que nosotros le criticamos a determinadas militancias de los 70 que en los 90 nos decían, ustedes no hacen las cosas como las hacíamos nosotros. Y no, si estábamos en los 90 y ustedes en los 70, era otro mundo, otro país, entonces otro paradigma. Entonces creo que hoy lo que hay que pensar es cómo actualizar el legado de 2001 entendiendo que es un legado, que es parte de un archivo de nuestra historia de luchas, donde hay mucho por aprender, mucho por seguir indagando, pero en función de una historia que tiene otras características porque pasaron 20 años. Hay redes sociales, hay ola feminista en el medio, hay movimientos populares que se han ido estructurando en la economía popular, hay una relegitimación del rol del Estado, del rol de los partidos, de determinadas figuras que ejercen liderazgos, e incluso con todo lo malo que se le criticó en aquellos años y le podemos seguir criticando hoy, hay un sindicalismo que fue cierta barrera de contención a los proyectos más claramente abolicionistas de derechos históricamente conquistados para la clase obrera. Entonces, con todo ese escenario no es posible pensar en una reedición del 2001 tal como se dio, ¿no?